Bienvenidos y bienvenidas a todos, a todas y a todes a este foro, octavo foro, que se llama La crisis es multisistémica y no comenzó hace 30 años. Hoy día vamos a tener interesantes invitados y expositores y vamos a comenzar primero a mencionar las páginas por las cuales estamos transmitiendo en este momento. Movimiento Asamblea Constituyente, Fuerza de Bases, Capacitación Ciudadana, Cabildo Maucho, Asamblea Constituyente Región del Maule y Abril Asambleas 1000. Vamos a empezar por presentar a Mario Lagomarsino, es sociólogo, integrante de la Comisión de Capacitación del Movimiento Asamblea Constituyente. Bienvenido, Mario. También está María Elena Hellman, ella de Chillán, es abogada y es presidenta ANEP regional del Ñuble. Y también es vocera de No Más AFP. Bienvenida, María Elena. Y también está Gustavo Ruzañartu, que es fundador y coordinador nacional del Movimiento por la Asamblea Constituyente. Bienvenidos a todos y a todas. Esperamos que este conversatorio sea lo más interesante. Yo creo que así va a ser. Así que iniciamos ahora entonces con Mario. Mario, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludo a todas y a todos los compañeros de dentro y fuera de Chile. Comienzo la lectura de la declaración pública del Movimiento Asamblea Constituyente ante el plebiscito del 25 de octubre de 2020. El documento está dividido en 5 secciones. Yo leeré las 3 primeras. La compañera Hellman hará su presentación respecto de del cuarto punto y el compañero Gustavo Ruz hará el punto final, el quinto. 1. La crisis es multisistémica y no comenzó en los últimos 30 años. La crisis en que nos encontramos es herencia de 5 siglos de dominación de España, Inglaterra y Estados Unidos, que han bloqueado todos los intentos de desarrollo soberano y político de los pueblos de Chile. Al igual que en el resto del continente, nos han sometido a un rol de proveedores de materias primas y de satélites geoestratégicos, apelando a la intervención militar directa o a maniobras intervencionistas abiertas o encubiertas durante toda nuestra historia común. Las metrópolis del norte hicieron todo lo necesario de acuerdo a sus fines para que nuestro país continúe siendo un caso de desarrollo frustrado, que no satisface los parámetros de una república, con democracia no tutelada, soberanía, libertad e independencia. Hoy somos simplemente una neocolonia con apariencias de autonomía formal, sometida a poderes fácticos transnacionales que operan a través de un puñado de empresarios, partidos políticos, parlamentarios, altos mandos militares, intelectuales y burócratas a buen precio, que se han transformado en parte integrante de la estructura de dominación sobre los pueblos de Chile. Asistimos a una encrucijada histórica en que convergen, por una parte, la crisis capitalista mundial y por otra, el derrumbe de todo el sistema impuesto por la violencia terrorista del Estado en septiembre de 1973, reacondicionando la dominación para su continuidad y profundización desde marzo de 1990. Hoy, la potencia rectora del capitalismo mundial ha entrado en una crisis sin precedentes, pues ha surgido un contrapoder que avanza de manera implacable desde Oriente a Occidente, las potencias de China, India, Rusia y Europa, esta última desligada de Estados Unidos ahora, ramificando su influencia en la economía, el comercio, la ciencia, la tecnología, la política y también en el campo de la geoestrategia militar. Se trata de una crisis multisistémica con dimensiones económicas, sociales, ecológicas, institucionales, políticas y morales, que a la luz de la pandemia global refleja la debilidad esencial de la estructura y la superestructura de la sociedad y del Estado, del aparato productivo, reproductivo y financiero. Asimismo,
pone de manifiesto lo nefasto del capitalismo neoliberal para los territorios y sus comunidades en Chile. 2.2. Crisis, rebelión popular, pandemia y caída de los mitos de la transición. La situación de hoy es crítica. La coalición dominante continúa con la entrega desvergonzada de riquezas naturales y fondos previsionales a capitales privados y transnacionales, con goteos miserables de impuestos al Estado. Las regiones continúan debilitadas por el centralismo de la estructura estatal. El país completo está dañado por la desigualdad, la depredación ambiental y la corrupción transversal en instituciones políticas, religiosas, económicas y de altos mandos militares y policiales, por las colusiones empresariales, la delincuencia común, los abusos y la falta de justicia en todos los niveles. La respuesta de la élite dominante ante la rebelión popular ha sido la represión con violaciones sistemáticas a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, particularmente brutales contra la juventud y comunidades mapuche. La intensificación de medidas terroristas propias de la dictadura se impulsan bajo la cobertura de medidas de combate al coronavirus. El gobierno necesita desesperadamente recrear la figura de un enemigo interno, porque su gran objetivo es la desmovilización y desarticulación de la rebelión popular, antes que la mitigación efectiva de la pandemia. El sistema de salud público chileno no era el mejor del mundo. Chile se encuentra entre los países con más altos niveles de contagio y muerte a nivel mundial con relación a su número de habitantes. En la misma perspectiva de gestionar derechos fundamentales como bienes de mercado, también se continúan vulnerando la educación y la integridad del profesorado y alumnado de todas las edades. Paralelamente, se profundiza la crisis económica, con quiebras de miles de pequeñas y medianas empresas, cesantía e indigencia progresiva para millones de trabajadores y trabajadoras y sus familias, en dramáticas condiciones de hacinamiento, endeudados y en muchos casos pasando hambre y frío, con desastrosas consecuencias en la salud mental de la población. La respuesta del gobierno es blindar al gran capital financiero y hacer publicitadas y demagógicas entregas de bonos y ayudas que resultan insuficientes a los sectores más afectados. Los mitos de la transición se han derrumbado. La medida de lo posible ha sido en la medida que el gran capital financiero permita hacer algo a la élite chilena. Así, no hay independencia, no hay democracia plena, no hay verdad, justicia, reparación ni equidad, no hay respeto ni protección a las personas, a los pueblos nación originarios ni a la naturaleza. No hay subordinación de las Fuerzas Armadas y Policiales a la autoridad civil. Punto 3. La confabulación de la élite dominante y sus peones contra los pueblos de Chile. La Asamblea Constituyente es lo principal. El contexto clave para comprender el actual escenario político es la imposición del gobierno con un diseño de contención y obstaculización de la rebelión popular de octubre de 1919. 14 partidos políticos, autodenominados de oposición, suscribieron un comunicado el 11 de noviembre de 2019 exigiendo al presidente de la República, comillas, un plebiscito, asamblea constituyente y nueva constitución, cierre de comillas. 3 días después, los poderes fácticos presionaron a tal punto que los mismos firmantes de la declaración del 11 de noviembre, salvo excepciones, se dieron una voltereta y aceptaron el mal llamado, comillas, Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, cierre comillas, en una conspiración de cúpulas cuyo fin último no fue escuchar el clamor democrático de los pueblos, sino
desactivar y neutralizar la rebelión popular con el objetivo de evitar el derrumbe del régimen político e institucional instaurado en el Pacto de Julio de 1989, vigente hasta hoy. El 14 de diciembre pasado, la Asociación Chilena de Municipalidades convocó a una consulta ciudadana para preguntar qué tipo de organismo debe cambiar la Constitución. En 35 de los municipios, la cédula incluyó las opciones de convención mixta, convención constitucional y asamblea constituyente. Solo 35 municipios. Logrando esta última, la opción asamblea constituyente, un contundente respaldo superior al 80% de los votos válidamente emitidos. Estos hechos, junto con las protestas de octubre, fueron clarísima advertencia de la organización del poder constituyente originario, que llevaron al gobierno a imponer la Ley 21.200 publicada el 24 de diciembre de 2019, en la que se omite la opción asamblea constituyente como alternativa legítima para redactar la nueva Constitución. El acuerdo y la correspondiente ley nos ofrecen una falsa promesa de nueva Constitución. Los redactores y operadores del pacto fueron los sectores políticos más deslegitimados en las principales encuestas del periodo, con más del 93% de rechazo a su accionar político. Aquí termina el punto. Queda la palabra a la compañera conductora. Muchas gracias, Mario. Recordarles, como decía adelante, que es importante que vayan escribiendo sus preguntas para que los participantes puedan responderlas, ¿ya? Ahora vamos a ir con María Elena Elman para que nos pueda también dar su exposición. María Elena, adelante. Hola, buenas noches. Muchas gracias, compañeros y compañeras y todos los que nos están escuchando y viendo. Paso a hablar específicamente del contenido de la ley 21.200, para lo cual tenemos una pequeña presentación en unas cuantas láminas para que ustedes la puedan ir viendo. Pero si pueden poner pantalla completa, por favor, para poder ir a ver. Pantalla completa, así como se ve Gustavo ahora, que yo lo veo. Ah, exactamente. Sí. Bueno, en primer lugar, como ya se dijo, esta ley fue publicada en el Diario Oficial el 24 de diciembre del año pasado. Y les voy a hacer dos preguntas que no las voy a contestar yo, sino que estas dos preguntas son para todos ustedes, para que ustedes, después de lo que vamos a conversar, digamos, por lo menos de alguna forma, ustedes se hagan estas dos preguntas. ¿Es esta ley una imposición de la clase política imperante en nuestro país? ¿Será una esperanza fallida para los pueblos de Chile este ejercicio de proceso constituyente establecido en esta ley? Esta ley vino a modificar el capítulo 15 de la Constitución Política del 80 a través, ¿no es cierto?, del artículo 129, que reforma el capítulo de reforma de constitucional, y en los artículos 130 al 143, que fijan el procedimiento para elaborar una nueva constitución. Fruto de esto, como ya lo dijo el compañero anterior, del acuerdo por la paz y una nueva constitución. Siguiente, por favor. Siguiente lámina. Gracias. Bueno, vamos a denominarlo el proceso constitucional porque así es como lo ha señalado la propia ley. Fíjense que yo no utilizo el término constituyente, sino que utilizo el término constitucional. Porque en definitiva ustedes van a ver por el contenido de la normativa que básicamente se está tratando de una gran reforma constitucional más allá de lo que pretende decir que es. Esto es muy importante porque en derecho las cosas son lo que son y no lo que dicen ser. Así que, por lo tanto, vamos a empezar a detallar por qué lo planteo de esta manera. Primero, vamos a tratar de hacer una línea ordenada del proceso propiamente. Primero, el plebiscito de entrada, con fecha 25 de octubre de 2020, ¿no es cierto?, postergación
de aquel plebiscito que íbamos a tener en abril recién pasado, pero que por la crisis sanitaria de la pandemia del COVID-19 se vio postergado al mes de octubre del presente año, y hoy por hoy, no sin riesgo todavía, de ver en definitiva qué pasa con este plebiscito, aunque todo dijera que están todas las voluntades para que se realice en la fecha estipulada. La gracia del plebiscito de entrada, por decirlo de alguna manera, que lo vamos a ver después, es que es voluntario, es decir, el voto es voluntario, bajo la ley vigente actual de elecciones populares. ¿Por qué lo recalco? Porque se van a dar cuenta ustedes que el plebiscito final, que lo vamos a explicar, es obligatorio. Entonces ahí tenemos un primer elemento. Consiste, ¿no es cierto?, el sufragio en dos papeletas. Una que contiene el apruebo o el rechazo, una de las dos fórmulas, para aprobar una nueva constitución o rechazar la idea de hacer una nueva constitución. Y la segunda papeleta, la convención mixta constitucional, que es, si usted dice apruebo, bueno, entonces la segunda papeleta le pregunta cuál de estas fórmulas, ¿no es cierto?, o mecanismos de los que usted quiere para que se haga esta nueva constitución. Y aquí le dan dos alternativas. La convención mixta constitucional, que consiste en un 50-50, 50% conformada por los actuales parlamentarios que van a ser elegidos entre ellos, y un 50% de personas elegidas por la ciudadanía. La otra alternativa es la convención constitucional, que está compuesta en un 100% por personas elegidas por la ciudadanía para constituir esta convención y la forma de hacer la nueva constitución. La opción ganadora, ¿cuál va a ser? La que obtenga más de la mitad de los sufragios emitidos válidamente. Los nulos y los blancos se consideran no emitidos para este cómputo. No es como un mito que hay, ¿no es cierto?, popular, se suman. No, no se suman. Los votos son nulos, y los votos que son blancos, son blancos. ¿Cuál es un voto nulo? Aquel que marca más de dos opciones, o sea, más de una opción, perdón, más de la preferencia que debe ir. ¿Y cuál es el voto en blanco? Aquel que no elige, no marca ninguna de las dos alternativas. Eso es en estricto rigor el voto nulo y el voto blanco. Y estos no van a ser considerados para poder determinar quién gana, qué opción gana, sino que los sufragios válidamente emitidos. A continuación, después, ¿no es cierto?, del plebiscito, y considerando que gane el apruebo, vamos a elegir, ¿no es cierto?, a este órgano que salió resuelto, que será la convención mixta o la convención constitucional, depende, ¿no es cierto?, lo que la ciudadanía diga. En ese sentido vendrá un periodo de propaganda para elegir a los llamados convencionales constituyentes, un nombre bien rimbombante, que son las personas que van a integrar estas convenciones, la una o la otra. Este periodo de propaganda ya va a iniciarse prontamente por ley del 26 de agosto al 22 de octubre del presente. Así que ya vamos a empezar a ver, ya una semana más, la propaganda que se va a realizar respecto de el apruebo o el rechazo, que son, ¿no es cierto?, y las convenciones pertinentes. La forma de elección de estas personas que van a integrar las convenciones, una u otra en su parte o en su totalidad, es la misma ley que rige para elegir diputados, la ley 18.700 de escrutinio y elecciones populares. Por lo tanto, ya tenemos una primera gran limitación para quienes van a poder participar como futuros convencionales constituyentes. En cuanto al acceso, porque se privilegia en esta normativa a quienes son candidatos de partidos políticos, que están apoyados por partidos políticos, ya sea que van como independiente apoyado por partido o dentro de una militancia en un partido político. Además de que esto tiene un gasto electoral y además a quienes van independientes se les exige una cantidad no menor de firmas que deben tener de apoyo para poder inscribir las candidaturas, no así a los que van patrocinados por un partido político. Eso es lo primero. Los convencionales constituyentes, que les vamos a llamar ahora CC, ¿ya? No confundir con la convención constitucional, sino para resumir el nombre que se le da a estas personas, van a ser elegidos el 11 de abril del 2021, juntamente con los candidatos a alcalde y alcaldesa, con los candidatos a concejales y
con los candidatos a gobernadores regionales. Una vez que se elijan a estos convencionales constituyentes, ¿qué nos dice la ley? Que se va a proceder en su primera oportunidad en que se reúnan y se constituyan a una elección de entre ellos, de un presidente o presidenta y de un vicepresidente o vicepresidenta, los cuales serán elegidos por mayoría absoluta de estos convencionales constituyentes en ejercicio. Similar normativa que es la que tenemos actualmente en la Constitución para los órganos del legislativo. Estas personas, a continuación, los convencionales constituyentes, van a elaborar un reglamento para determinar cómo van a funcionar, cómo van a votar y las normas de procedimiento para proceder a tratar los diferentes temas. Y para esto, ojo aquí, la ley les fija previamente un quórum, que es el de los 2/3 de estos convencionales constituyentes en ejercicio. Es decir, ya la ley no es simplemente un proceso, es decir, abierto, hoja en blanco, como se dice. No, ya se están fijando pautas de cómo se va a decidir las reglas en las que se va a operar. Y con un quórum, que ya lo conocemos en Chile, del típico 2/3, que significa, ¿no es cierto?, 2/3 para los que quieren hacer los cambios estructurales y solamente 1/3 más 1 para los que no quieren hacerlo. En definitiva, es una especie de veto que tendría hoy por hoy aquellos que no quieren avanzar en las grandes reformas para nuestros pueblos en el país. Y además van a elegir una constitución, a constituir la Secretaría Técnica. Esta Secretaría Técnica es un conjunto de personas, como su nombre lo indica, técnicos, profesionales idóneos, que van a servir de apoyo a estos convencionales constituyentes para la redacción del texto que vayan decidiendo. Siguiente, por favor. Bueno, los convencionales constituyentes, ¿qué les aplica? Les aplica la ley del lobby, por supuesto, les aplica la ley de probidad y prevención de conflictos de interés. Es decir, estos personajes están sometidos también en su funcionamiento a las reglas que hoy día operan para los funcionarios públicos y también, ¿no es cierto?, los miembros del Congreso y todo el aparataje de los órganos del Estado. En caso de que exista una convención mixta, que sea esa la elección, los diputados y senadores que van a integrar la convención mixta quedarán eximidos de asistir a las sesiones de sala y comisiones. No obstante, ellos continuarán percibiendo su remuneración. Y son eximidos, no inhabilitados. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si esta persona, ¿no es cierto?, decide concurrir a las sesiones, lo puede hacer. Lo exime, pero no lo inhabilita. Esto sinceramente creo yo que va a dar que hablar. Es decir, también va a ser una cuestión que se podría, digamos, de alguna manera entrar a generar problemas. La retribución mensual de los convencionales constituyentes va a ser de 50 UTM más una asignación de gasto, cuyo monto va a ser fijado por un ente externo, que se llama comité externo, que tendrá un reglamento para fijarles esta asignación. Recuerden, ¿no es cierto?, el símil de los actuales parlamentarios. Tienen una dieta, ¿no es cierto?, tienen un sueldo fijo, pero además tienen un suculento digamos, cantidad de plata que va en una cuestión que ellos llaman asignaciones. Bueno, acá va a haber 50 UTM más asignación. Las 50 UTM son aproximadamente 2,5 millones de pesos, lo que van a percibir al mes. La integración, ¿cómo se va a integrar la convención? La convención mixta estará integrada por 172 convencionales constituyentes, de los cuales 86 serían parlamentarios ya electos y 86 serían aquellos elegidos por la ciudadanía. La convención constitucional estaría integrada por 155 personas elegidas todas por la ciudadanía en el proceso que ya estamos hablando. ¿Cuánto va a durar el funcionamiento de estos órganos? 9 meses, prorrogable por una sola vez por 3 meses más. Es decir, en total pudieran estar funcionando como convención mixta o constitucional 1 año máximo. Y finalmente, después que este órgano, cualquiera de los dos, termine el texto que haya definido como nueva constitución, deberá someterlo a la aprobación de la ciudadanía
a través de un nuevo plebiscito denominado plebiscito de salida, que es de carácter, la votación es de carácter obligatoria para todos aquellos con domicilio electoral en Chile. Obligatoria, es decir, para entrar el voto fue voluntario, va a ser voluntario, pero para salir el voto va a ser obligatorio. Una dicotomía que me cuesta a mí entenderla, por qué no haber optado por la misma figura, ¿no es cierto?, la misma regla en ambos casos. Pero en este plebiscito de salida, la ciudadanía, ¿qué podrá decir? ¿Apruebo o rechazo de nuevo? ¿Qué cosa? ¿Aprueba el texto constitucional que se está exhibiendo, dando a conocer, o rechaza este nuevo texto constitucional? Si la ciudadanía lo aprueba, rige el nuevo texto y se termina la Constitución del 80. Si no es así, si lo rechaza, sigue rigiendo en su completo texto la Constitución del 80. No hay parcialidades, es todo o nada, finalmente. ¿Y cómo se determina la opción ganadora? De la misma forma que ya habíamos señalado al principio, más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos. La opción de apruebo o rechazo que obtenga más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos es la ganadora para que tengamos o no tengamos un nuevo texto constitucional. Siguiente, por favor. Ahora viene la parte más importante de lo que yo les quería señalar con relación a la ley 21.200. Ley que me imagino la gran mayoría no ha leído y la gran mayoría tampoco espera leer porque se desconoce por la ciudadanía la relevancia de esta ley. Incluso en las propagandas usuales tratan de esconder un poco que suene la 21.200, ¿no? ¿Cuáles son estas disposiciones especiales que trae el texto en su funcionamiento? ¿No es cierto? Ya lo vimos. Ahora veamos los límites que le pone y por lo que nosotros estamos diciendo que aquí no hay una hoja en blanco, que aquí no van a llegar y van a empezar estructuralmente a poder armar en virtud de principios, valores y derechos fundamentales esta nueva Constitución. ¿Cuáles son estos límites? Primero, el artículo 5 de la Constitución vigente, es decir, que la soberanía que radica en la nación, en este caso en el pueblo soberano, en los pueblos soberanos, no puede, ¿no es cierto?, ser de alguna manera arrogada, ¿no es cierto?, por estas personas que van a ser los convencionales constituyentes. Yo quiero hacer aquí el recuerdo de lo que alguien dijo por ahí en la prensa, de que una vez constituida la convención, se iban a tomar la convención. Entonces se iba a poder hacer todo lo que se quisiera solamente con el hecho de la voluntad de querer hacerlo. Bueno, yo les digo aquí que no se podría, porque claramente el límite que le están poniendo es el ejercicio de la soberanía. Ellos no pueden ejercer la soberanía. Solamente nosotros, a través del mecanismo establecido en la Constitución, el plebiscito y lo que fijen las leyes, ¿no? Pero después alguien les va a hablar acá, con Gustavo, del poder constituyente originario, que es lo que no quieren reconocer a través de esta imposición legal de la 21.200. Segundo, el respeto al carácter de república. Bueno, eso quiere decir que aquí nadie va a poder establecer una monarquía constitucional o un gobierno totalitario. O sea, una cuestión bastante básica desde el punto de vista no sé, no creo que nadie en Chile, bueno, no voy a decir nadie, puede que hayan, no va a faltar quien quisiera que esta cosa fuera una monarquía o un imperio, a lo mejor. Bueno, pero esto no va a poder ser porque hay un límite. Tercero, el régimen democrático. ¿Qué se entiende por régimen democrático? No lo estableció la ley. Así que también va a ser una materia que va a dar discusión de qué alcance tiene el sentido del régimen democrático. Es decir, ejemplo, el Congreso actual nuestro tiene 2 cámaras, es bicameral. ¿Qué tal si alguien planteara que solamente fuera unicameral? O otra persona diría, otro convencional, o como le llame, diría, ¿sabes qué? El Estado chileno es un Estado, es una nación unitaria, ¿y qué tal si queremos plantear regiones autónomas o federalismo? En ese caso, algún otro podría decir, a ver, momento, estamos derechamente alterando el régimen democrático, porque nuestro régimen democrático plantea una separación de poderes y una forma de organización preestablecida. ¿Me entienden? Es decir, se va a prestar para que existan discusiones en este tema. Cuarto, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas de los tribunales que no se van a poder, obviamente,
afectar, y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Ojo con esto. Esto significa que no solamente son los tratados positivos para nosotros, como los tratados de derechos humanos, sino que también todos aquellos que determinan normas que han sido muy criticadas por sobre todo los movimientos ambientalistas en nuestro país. Ahora, hay una instancia también de reclamación de los convencionales, pero esta reclamación es ante la Comisión de la Corte Suprema, integrada por 5 miembros, elegidos por la misma Corte, pero solamente respecto de vicios que se produzcan sobre reglas de procedimiento y acuerdos generales, no sobre contenido, en ningún caso. Y además de estas reclamaciones, la Comisión de la Corte Suprema va a conocer en única instancia. No tienen prohibición de ir a reclamar a otros tipos de tribunales o de reclamaciones sobre este tema. La siguiente y última, por favor. Bueno, y las normas transitorias que establece el texto tienen que ver sobre la vigencia de algunas normativas, es decir, que desde cuándo empiezan a regir las nuevas normas, y respecto de las autoridades electas dentro de todo este periodo en que se esté organizando la nueva Constitución, estas que estén electas no podrán ser removidas, salvo que sean eliminadas las instituciones que representan. Ejemplo, el nuevo presidente de la República o los nuevos parlamentarios que van a ser elegidos durante el 2021 y 2022 no van a poder ser cuestionados, ¿me entienden? A menos que se elimine el organismo al que representa. Es decir, por ejemplo, se elimine el Senado. Ya los que fueron elegidos senadores no podrían estar. A eso me refiero. Bueno, este es el resumen del contenido de la Ley 21.200. Un contenido que está claramente estipulado, que cualquiera lo puede leer, aquí nada se inventó, y que, como les establecí esas 2 preguntas, para ustedes queda el sentido de respondérselas. Con todas estas reglas de amarre, con todas estas limitaciones, ¿hablaríamos de un auténtico ejercicio del poder constituyente originario? ¿Hablaríamos de eso? Muchas gracias. Muchas gracias, María Elena, presidenta NEF regional de Ñuble. Importante saber la ley 21.200. Y esa es una tarea que tenemos que tener todos, informarnos para poder realmente saber lo que está pasando. Así que muchas gracias por esa buenísima explicación acerca de esta ley. Ahora vamos a pasar a Gustavo Ruz Zañartu, ¿cierto? Fundador y coordinador nacional de Movimiento Asamblea Constituyente. Adelante, Gustavo. Tu micrófono está en silencio, Gustavo. Tienes que activarlo. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí sí. Ya, gracias. Ahora sí. Perdone la impericia. Como hemos escuchado, el resultado lógico de la aplicación de la Ley 21.200 no será una, comillas, nueva constitución, sino apenas una reforma constitucional más. La ilegitimidad en su origen genera una distorsión y graves problemas de representación. El poder constituido, un grupo de parlamentarios, le rayó la cancha al pueblo, al poder constituyente originario. La primera papeleta contiene la pregunta: ¿quiere usted una nueva constitución? Aquellos que contesten apruebo, con la mejor buena fe del mundo, al pasar a la segunda papeleta se encontrarán con que no existe la alternativa asamblea constituyente, sino que, por el contrario, solo habrá mención de 2 convenciones que no permiten hacer realidad la promesa de una nueva constitución planteada en la papeleta 1. Ahí está la primera trampa, la primera falsificación. La convención mixta y la convención constitucional no son lo mismo que la asamblea constituyente. Decir lo contrario, más que una falsedad, es una grosera estafa política. Usan en la propaganda 2 mecanismos. 1, ocultan la ley 21.200. Por eso que le pedimos a María Elena Gelman, que es erudita en esta materia, que la explicara. Pero la opinión pública no ha tenido un gran bombardeo de propaganda de este plebiscito, pero los periodistas y los opinólogos que tienen acceso a la televisión y a la radio y a la prensa
omiten referirse concretamente al texto de la ley 21.200 y por eso nosotros tenemos la obligación de difundirlo, porque ahí está, con la letra chica, lo que se está ocultando al pueblo. Y la otra fórmula de falsificación es que los propagandistas hablan de la palabra constituyente para arriba y para abajo. En la papeleta 2 no está la Asamblea Constituyente, pero la palabra constituyente está metida en todos los avisos de propaganda, e incluso el presidente Piñera, en el discurso del 24 de diciembre del año 2019, mencionó 2 veces que este proceso es una asamblea constituyente. No será la primera mentira de su excelencia el presidente Piñera. Por lo tanto, como Movimiento Asamblea Constituyente planteamos claramente en la papeleta 1, ir a votar apruebo y escribir de puño y letra con nuestra mano la expresión Asamblea Constituyente con un signo más al lado izquierdo, en los espacios blancos del voto. Y en la papeleta 2, no marcar por ninguna de las convenciones fraudulentas que ya hemos denunciado y escribir de puño y letra Asamblea Constituyente con un signo más en el espacio blanco del voto. ¿Por qué escribir en el espacio blanco del voto? Porque la ley número 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, es explícita en señalar que cada votante puede escribir lo que le parezca en la zona blanca del voto, siempre que no raye sobre las partes previamente impresas. La única forma de anular el voto, como lo dijo María Elena Gelman en la legislación chilena, es que se marque simultáneamente 2 o más opciones o candidaturas. Por lo tanto, nuestro llamamiento es ir a votar, tratar de que los que no han votado antes sí asistan, generar una gran mayoría de chilenas y chilenos que diga sí, queremos una nueva constitución, pero no permitir el gesto indigno de aceptar la trampa de la segunda papeleta. Por lo tanto, sin ambigüedades, sí queremos nueva constitución, pero la única forma correcta es mediante la Asamblea Constituyente y no mediante las 2 convenciones truchas que están en la papeleta número 2. Y por lo tanto nos vamos a organizar para contar esos votos a las 6 de la tarde del día del plebiscito y vamos a pedir ayuda a vocales, a apoderados de mesa, y nos vamos a ofrecer como vocales de mesa y vamos a organizar el recuento de votos en cada una de las mesas de todo el territorio nacional y en el exterior. Hecha esta aclaración, nuestro camino es construir el poder constituyente para una asamblea constituyente soberana, no como esta convención que se nos ofrece ahora. Es lo nuestro un proyecto popular de largo aliento. Dicho eso, el plebiscito es un accidente en nuestra lucha, un accidente, una cáscara de plátano que nos han puesto los enemigos de la Asamblea Constituyente para seguir por 30 años más haciéndonos creer que estamos en democracia cuando en realidad somos una neocolonia con severas restricciones a la democracia. La conspiración de poderes fácticas y sus peones de las cúpulas políticas y del Congreso Nacional, con este mal llamado acuerdo de paz, tratan de desarticular y neutralizar la rebelión popular y prolongar indefinidamente un sistema de absoluto predominio de los capitales extranjeros que profundizará la crisis y afectará gravemente las ya precarias condiciones de vida de la mayoría de las familias en Chile. Para implementar este plan de la Ley 21.200, la élite dominante ha reproducido paso a paso las tácticas engañosas que le permitieron manipular a gran parte de la ciudadanía en 1989, maquillando con el falso nombre de, comillas, transición a la democracia, una fórmula de sometimiento de nuestro país a los intereses de una minoría privilegiada.
Esta vez han saturado los medios de comunicación con la palabra constituyente, usada maliciosamente como bálsamo para que la ciudadanía renuncie, sin proponerlo en realidad, a su derecho a generar una constitución verdaderamente democrática, sin advertir las escandalosas e ilegítimas trampas contenidas en esta ley que violan flagrantemente la soberanía popular, como lo ha demostrado María Elena Gelman. Formalmente, en esta maniobra se han involucrado tanto la coalición de gobierno denominada Chile Vamos, como la otra coalición denominada Nueva Mayoría, los dos bloques que cogobernaron Chile en los últimos 30 años. Estas cúpulas se juegan la vida en esta maniobra tramposa que se consagra en la segunda papeleta del plebiscito del 26 de octubre. Para eso les resulta indispensable parapetarse en el secretismo de las cúpulas y manipular a las bases sociales como mera clientela electoral, como una masa dispersa e inorgánica, sin conciencia de sus derechos y potencialidades. Por eso ocultan el texto de la ley 21.200. Nuestro camino es otro. Apunta a que la multitud movilizada en octubre y meses siguientes se transforme en un poder constituyente originario, con capacidad para construir desde la base social una verdadera asamblea constituyente soberana que permita una constitución legitimada con el ejercicio democrático pleno. Falta mucho por hacer, pero hay un contexto que permite avanzar hacia nuestros objetivos históricos, toda vez que se ha debilitado sensiblemente la capacidad hegemónica de los poderes fácticos transnacionales para paralizar y neutralizar la vocación libertaria, soberana, republicana, democrática y patriótica de los pueblos de Chile. Para construir nuestro propio camino, para construir nuestro programa, nuestra estrategia, una metodología y una táctica, debemos transformarnos en una fuerza política organizada que asuma integralmente los intereses de la mayoría popular y que actúe de manera coherente y decidida hacia el cambio social que nuestro país necesita. Para ello es preciso estar alertas ante las maniobras que conducen a la parálisis, la división y la confusión entre las fuerzas verdaderamente democráticas, lo que implica identificar y denunciar los discursos ambiguos, el lenguaje eufemístico, las maniobras oportunistas, las falsas promesas de aquellos que solo buscan un cargo arrimándose a la sombra de los que concentran la riqueza y ejercen su hegemonía sobre el Estado y la sociedad. No basta la denuncia, no basta la indignación y la movilización callejera. Cada chilena y cada chileno debe ser capaz de superar el individualismo y la autorreferencia para actuar en el marco de lo colectivo y asumir su condición de sujeto social y agente de cambios. El movimiento Asamblea Constituyente es un proyecto de magnitud histórica, ética y cultural de desarrollo que hoy afronta desafíos coyunturales y de corto plazo, como este actual plebiscito. Pasado el 25 de octubre, sabremos aglutinar, organizar y unir todas las vertientes democráticas y populares en orden a reconstruir, superando los actuales sectarismos partidistas, reconstruir de una vez y para siempre el poder constituyente originario de los pueblos de Chile. Para construir este camino debemos apelar a nuestra historia, a la sabiduría y la experiencia de todas y de todos, a nuestras destrezas organizativas y metodológicas, a nuestra capacidad de entendimientos parciales y estratégicos con otras agrupaciones sociales y políticas. Todo aquello con la firme determinación de recuperar a Chile para las chilenas y los chilenos,
reemprendiendo el rumbo hacia nuestra segunda y definitiva independencia. Esta es la historia y la nueva Constitución se construye desde los pueblos, no desde las cúpulas, desde las bases sociales y territoriales, no desde las conspiraciones de pasillo a espaldas de la ciudadanía. Se construye con una asamblea constituyente. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, y muchas gracias también a los tres panelistas porque nos han dado un mensaje, ¿cierto?, a través de la historia de nuestro presente y de la importancia también que tiene este momento histórico para nosotros. Ahora, Beto nos va a leer los comentarios y preguntas que tiene el público, así que estar muy atentos, por favor. Beto. Hola, buenas noches a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Súper. Mira, tenemos muchos saludos. Tenemos saludos de Jorge Valdés de Win, Jorge Herrera, Manuel Alarcón, Iris Pino de Chiloé, Cheli, Angélica Smith de Valdivia, Osvaldo Donoso de Talca, Jocelyn Carosi, Jorge Muñoz de Talca, entre otros. Es muy interesante, digamos, encontrarnos con tantos y tantas compañeras que nos ven a través de todo Chile. Así que un saludo para todos también y que estén muy bien. Bueno, tengo un par de preguntas, Isabel. Dos preguntas para Elena, que es de parte de Luisa, y dice: ¿quién elige la Secretaría Técnica? Y la otra pregunta también para Elena, dice Roberto Traslaviña, en el plebiscito de salida, ¿qué pasa con los ciudadanos del exterior? Sí, Beto. Bueno, mira, Elena. Gracias por las preguntas. La primera pregunta, ¿quién elige a la Secretaría Técnica, verdad? Bueno, los propios convencionales, ya sean las convencionales constituyentes de la mixta o sean los convencionales constituyentes de la Convención Constitucional, íntegramente elegida. Ellos son los que van a elegir a los integrantes de esta Secretaría Técnica, que van a ser personajes reconocidos nacionalmente por su experticia, sus conocimientos respecto del área jurídica, constitucional y algunos elementos técnicos también. No solamente van a ser abogados constitucionalistas, también imagino yo que van a ser personas de otras áreas que es necesario que conozcan, que sean asesorados para poder resolver las temáticas específicas que se van a contemplar en el texto. Estos apoyos técnicos no son solamente propios de esta figura. Estos apoyos técnicos siempre se utilizan en cualquier organización popular o no que quiera establecer algún texto jurídico, porque lo único que hacen es traducir el lenguaje coloquial o común a un lenguaje más técnico en la materia. Y la segunda pregunta era ¿y por qué el plebiscito de... ¿Qué pasa? Claro, los extranjeros. Para los extranjeros no va a ser obligatorio. Esa es la diferencia. El obligatorio es para aquellos que tienen domicilio electoral en Chile. Ahora, los otros, los extranjeros, al igual que en el plebiscito de entrada, podrán ejercer su voto voluntariamente. Si no lo hacen, no va a haber sanción. En cambio, para los que tienen domicilio electoral en Chile, sí va a existir sanción. Perdón, ¿puedo hacer una consulta, Isabel? En cuanto a la gente, los chilenos que viven en el exterior, 1,5 millones, ¿no? Ellos pueden votar voluntariamente, obligatoriamente, tanto en el plebiscito como en la elección de delegados a la convención. Sí, no, pero siempre para ellos es voluntariamente. Ellos no tienen voto obligatorio. Ya. En el plebiscito de salida, que es donde se especifica la obligatoriedad. En las otras instancias no hay obligatoriedad del voto, es voluntario. Gracias, Elena. Ahora tenemos una pregunta para Gustavo. Dice, en el periodo de propaganda, ¿cómo participan la comunidad no partidista?
Bueno, la propaganda es muy corta, son 60 días. Y como saben ustedes, la propaganda cuesta dinero. Y las grandes empresas, aunque se haya dicho mucho que están muy en guardia porque se han descubierto las maneras ilegales, sucias, que han alimentado la política en estos 30 años, igual se las arreglan para orientar fondos y habilitar a aquellos que quieren darle continuidad a este modelo que hemos tenido en estos 30 años y que van a apoyar entonces la convención mixta o la convención constitucional, porque ambas tienen las mismas limitaciones, de manera que en ninguna de las dos podemos esperar cambios significativos. De manera que nosotros no tenemos otra cosa que lo que hemos hecho el 18 de octubre y el 25 de octubre. Nosotros no vamos a estar poniendo el acento en el voto, en la papeleta. Vamos a decir que vamos a marcar el voto, vamos a usar los mecanismos más artesanales, desde un papel escrito en una esquina, desde un volante, desde un perifoneo o un mitin relámpago, para demostrar que el pueblo chileno sí tiene una opción, que es la Asamblea Constituyente, que no está en la segunda papeleta, pero también la actividad más importante nuestra es defender la causa mapuche, defender la causa de los derechos humanos, exigir la libertad de los miles de personas que han sido encarceladas en el periodo de las protestas, denunciar a aquellos que le arrancaron ojos a los jóvenes, a aquellos que violaron mujeres en las comisarías, aquellos que torturaron, denunciar todos los arreglines que han hecho para que los fondos destinados a combatir el COVID-19 no sean utilizados por las empresas. La lucha de las mujeres por sus derechos, la lucha de las regiones por sus derechos frente al centralismo de Santiago, la denuncia de cómo el ejército, las Fuerzas Armadas son un Estado entre el Estado, cómo han despedido tanta gente, cómo se sigue abusando con tanta gente. Esa es nuestra lucha. La lucha para que no se utilice el plebiscito como un bálsamo que inhiba las protestas populares y que haga creer de porque estamos votando hay democracia. En Chile votamos, pero no elegimos. Y al votar el 25 de octubre no vamos a estar garantizando ninguna nueva constitución. Nosotros vamos a ir no a votar por ellos, vamos a ir a votar por la Asamblea Constituyente. No vamos a elegir convención mixta o convención constitucional, no, vamos a elegir Asamblea Constituyente y por eso vamos a marcar con nuestra mano, de puño y letra nuestro, la opción Asamblea Constituyente en las dos cédulas. De manera que, por eso que en el último párrafo que acabo de leer, la Coordinación Nacional del Movimiento de la Asamblea Constituyente hace énfasis que nuestro camino es otro. Nuestro camino venía por un conducto de construcción de poder popular, poder constituyente originario, antes de septiembre del año pasado. Las protestas del 18 y el 25 de octubre le dieron cauce a esa lucha de la Asamblea Constituyente. Y el acuerdo de paz le pone un freno, le pone una lápida. Está destinada a que no siga su curso normal la lucha democrática del pueblo chileno. Nosotros, al contrario, queremos que con plebiscito o sin plebiscito, porque capaz que no haya plebiscito, o que se aferren a algún pretexto para no realizarlo o postergarlo, en ambos casos nosotros seguimos por nuestro camino que venía de antes de la ley 21.200 y que apunta a que el pueblo tenga soberanía y genere una verdadera asamblea constituyente soberana y no esta convención trucha tutelada por los poderes fácticos. Esa es nuestra respuesta. Muchas gracias, Gustavo. Tenemos también otra pregunta para ti, que dice, ¿cómo definimos los apoderados de mesa? ¿Cómo nos organizamos de ese punto de vista, digamos? Buenísimo. Mira, nosotros hemos dado largas batallas desde el 73, después del golpe en adelante, en condiciones en que la ley nos oculta, nos impide, no nos deja ningún espacio para actuar. Tenemos que abrirnos espacios.
Y aquí se presenta una oportunidad muy importante porque son más de 30.000 las mesas que hay en todo el país. Y como nosotros estamos bloqueados por la prensa, por la radio, por la televisión, y no nos dan espacio a los medios de difusión, en cada mesa, cuando se hace el recuento de votos, el presidente de la mesa tiene la obligación de decir en voz alta, voto marcado Asamblea Constituyente. Y como el voto marcado Asamblea Constituyente está respaldado por la ley de elecciones que dice que se puede marcar una idea o una palabra en la parte blanca del voto, ese voto queda constancia de que hubo una marca. Desde luego el CERVEL no nos va a hacer no va a tener la buena voluntad, el servicio electoral no va a tener la buena voluntad de leer y de decirnos cuántos votos fueron marcados a nivel nacional. Pero nosotros que sí tenemos organización, que tenemos juntas de vecinos, que tenemos agrupaciones de derechos humanos, que tenemos organizaciones ambientales, que tenemos organizaciones femeninas, que tenemos organizaciones de adultos mayores, que tenemos organizaciones obreras, que tenemos organizaciones de todo tipo de demandas, de trabajadores de la salud, de la educación, de la industria, del comercio, de la gastronomía. Toda esa multiplicidad de organizaciones tiene perfecto derecho a instalarse a las 8 de la mañana, al momento de constituirse la mesa y ofrecerse voluntariamente para ser vocal. Y de esa manera nos aseguramos de tener personas que hagan el recuento de votos y por lo tanto los comités, las agrupaciones constituyentes, que nosotros llamamos círculos constituyentes, van a hacer un registro de los votos marcados mesa por mesa en todo el territorio nacional y en el exterior, para que en esa misma noche nosotros a nivel central podamos decir tantas personas marcaron el voto. Esta es una experiencia nueva. Nosotros logramos incidir, logramos instalar el concepto de que el voto marcado es válido porque hablamos con el servicio electoral, vimos la ley y públicamente se ha acreditado que marcar el voto no lo anula y el que diga lo contrario tiene mala fe o es absolutamente un mentiroso, ¿no? Sin embargo, ese recuento de votos tenemos que hacerlo con nuestras propias capacidades y vamos a poner a prueba nuestra capacidad de organización y nuestra capacidad de alianza de múltiples movimientos, no solo el movimiento Asamblea Constituyente. Pero yo les pido a aquellos que tuvieron la mala experiencia hace 4 años o hace 3 años de marcar AC, cuando era un proceso orientado de arriba hacia abajo, claro, salieron frustrados porque efectivamente hubo muy poco apoyo, pero había muy poco apoyo porque era una maniobra de la cúpula, era una maniobra de un grupo parlamentario del gobierno. Ahora no, ahora es una demanda que nace de la ciudadanía y por lo tanto llamamos a todas y a todos, aún los que pensaban no ir a votar, a que vayan a votar para que la primera mayoría sea la mayoría de la Asamblea Constituyente. Gracias. Gracias, Gustavo. Y aquí tenemos una última pregunta en honor al tiempo. Si tú nos puedes relatar lo ocurrido en Colombia con respecto a marcar Asamblea Constituyente. Es muy largo ese tema, no tenemos tiempo de entrar en detalles, pero ningún ejemplo de otro país se puede aplicar mecánicamente a Chile. Allá los estudiantes de la Federación Universitaria, con los que hemos hablado mucho, y tenemos un conocimiento exhaustivo de lo que allí ocurrió, ellos tenían mucha influencia de un grupo guerrillero del M-19 que quería entrar en la legalidad. Entonces, la característica de Colombia, no voy a meter en la parte legal del asunto, de la séptima papeleta, etcétera, eso no es lo importante. La característica de Colombia, que la derecha, así como se dividió el año pasado, hace algún tiempo, entre el presidente Uribe y el presidente Santos, tuvo un quiebre, la oligarquía se quebró en Colombia. Y un sector dijo, hagamos una negociación de paz y logremos que la guerrilla del M-19 venga y elija diputados, senadores, y así aislamos a la guerrilla de la FARC. Y por eso, cuando los estudiantes la noche de la elección dijeron, sacamos 2 millones de votos, nadie les preguntó cómo contaban los votos, porque había medios de comunicación aliados a un sector oligárquico que eran partidarios de la Asamblea Constituyente.
En el caso que estamos aquí, no. Aquí no tenemos esa situación. Aquí los que han estado engordando, enriqueciendo, concentrando toda la riqueza desde el año 73 hasta hoy, en un proceso continuo de enriquecimiento, los que han sido parlamentarios custodios de esa acumulación antinacional, aquellos que han estado en el Parlamento entregando nuestros recursos naturales, no quieren asamblea constituyente, no nos van a ayudar a contar los votos, por lo tanto tenemos que rascarnos con nuestra propia uña, con la fuerza del pueblo organizado, con la fuerza de las bases, de los movimientos estudiantiles, de los movimientos de derechos humanos, vamos a tener que contar nuestros votos y llevar nuestro propio cómputo para demostrar que en Chile la primera mayoría la tiene la Asamblea Constituyente y no estas convenciones truchas que buscan de manera retorcida mantener el modelo económico, mantener los privilegios que tiene el 1% más rico de los chilenos y sobre todo impedir que el pueblo chileno tome el destino de Chile en sus propias manos, que logremos por fin ser una república con soberanía, con democracia, con autodeterminación y avancemos de una vez y para siempre hacia la segunda independencia. Gracias. Bueno, muchas gracias, muy interesante la respuesta. Isabel, entonces te dejo la palabra a ti. Muchas gracias a todos. Gracias, Beto. Gracias a todos también los que nos están viendo y a las preguntas que nos han hecho llegar también. También señalar que, aunque a lo mejor nos falta el tiempo, ¿cierto?, para contestar todas, van a quedar esto grabado, ¿ya? Entonces, a lo mejor después vamos a ir respondiendo las preguntas. Y lo otro muy importante, bueno, aquí me señalan también de que se va a hacer ya prontamente el segundo taller de formación de comunicadores constituyentes, ya que va a partir el 29 de agosto. Y ahí se va a tocar este tema de lo que estaba hablando recién una persona, ¿cierto?, del caso de la Asamblea Constituyente en Colombia y también las experiencias de Ecuador y de Bolivia. Entonces también ahí hay que estar atento también a este curso que es muy interesante y nos permite también ampliar mucho más nuestro conocimiento acerca del proceso histórico que estamos viviendo. Bueno, decirles también a los exponentes que hemos tenido un muy buen número de espectadores, ¿cierto?, mirando este foro. Reiterar que quedan en las páginas ya para que esta información tan valiosa realmente se pueda hacer. Agradecemos enormemente, vamos por la Asamblea Constituyente. Yo creo que es necesario poder ahondar, ¿cierto?, en la ley 21.200, como dijeron acá, así que por favor impulsemos la Asamblea Constituyente, la única herramienta real y genuina que se exigió en las calles y que es necesario también impulsar entre todos y todas. Agradecemos a todos y damos entonces por finalizado este foro. Agradecemos nuevamente a todos los espectadores que nos han visto a lo largo de este foro. Hasta pronto y nos vemos en otro foro más. Así que atento a las páginas. Hasta el próximo viernes. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias a todos y a todas.